La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Estamos considerando los 7 juicios del Señor, empezando por el de la salvación, los 7 llamados del Señor, empezando por el de la salvación y terminando con el llamado a juicio. En este llamado a juicio hemos considerado el concepto general de la justicia precisamente de Dios, quien tiene derecho a pedir cuentas a todos los seres humanos, ya que la vida, el diseño y los recursos le pertenecen a Jehová Dios, el Eterno, el Creador. Por ello tiene todo el derecho a pedir cuenta. Y hoy quiero que complementemos ese pensamiento del juicio, meditando en primer lugar en Mateo capítulo 25. Y allí vamos a considerar nuestra posición frente a Dios, precisamente tanto en los tiempos finales como en nuestra personal condición de creyentes. Señor, guíanos por tu Santo Espíritu en tus santas verdades, para que nos sintamos apercibidos del proyecto y plan que tienes para cada uno de tus hijos y de tu pueblo, y también con el mundo. Padre, sé tú con tu palabra ministrándonos, y mediante el poder y unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, en Mateo capítulo 25, recuerdan ustedes, se habla de la parábola de las 10 vírgenes. Allí decíamos que las 10 vírgenes ciertamente hace referencia al 100% de los creyentes salvos del mundo, de la iglesia. 10 es el equivalente al 100%. Y 5 de ellas son prudentes y 5 de ellas son insensatas. Y las insensatas tomaron sus lámparas y tomaron aceite, bebieron, es decir, se llenaron de la unción del Señor. Las lámparas son el alma del creyente y el aceite es esa gotita de unción que recibimos en cada actividad espiritual que la Biblia nos recomienda para los creyentes cristianos. Cada devocional es una gotita de aceite, cada culto es una gotita de aceite, cada vigilia, cada ayuno, cada santificación, cada oración, cada intercesión, cada reunión, cada retiro, son gotitas de aceite que nunca se evaporan, que están allí llenando nuestra lámpara, para que cuando llegue el momento coyuntural de la historia, llegue el momento de lo que se llama el rapto, y para ser guardados de la tribulación venidera, final tribulación, entonces tengamos las lámparas llenas. Las insensatas, o sea, que viven sin sentido, son creyentes porque son vírgenes, destinadas para un solo marido. El cristiano y el cristianismo y la iglesia tienen un solo marido, es Jesús, un solo marido. Y el 100% de la iglesia espera a Jesús, su único marido, el esposo. Y el 50% es insensato. Son cristianos que asisten a culto, pero son perezositos. Están, pero no están, vienen, pero no vienen.
En fin. Y entonces las prudentes tomaron el aceite y juntamente con sus lámparas, y las otras, las imprudentes, las insensatas, cabecearon, se durmieron, perezosas. Y a la medianoche se oyó el clamor: viene el esposo, dice el versículo 6 del capítulo 25 de Mateo. Y trataron de arreglar sus lámparas, y las insensatas dijeron: ay, danos de vuestro aceite, es decir, ore por nosotros, ay, ore mucho por nosotros. Así dicen: nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes dijeron: no, para que no nos falte a nosotros, vayan ustedes a los que las venden, a los que venden el aceite. Se llama la iglesia del Señor. Compren para vosotros, porque no es gratis, no es fácil. Hay que pagar un precio. Pero mientras ellas iban a comprar, es decir, se dispusieron ahora sí a hacer devocional, ahora sí a orar, ahora sí a clamar, ahora sí a tratar de reunirse asustados. Entonces ya era tarde, se cerró la puerta, dice el 10. Y vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les respondió: no las conozco. Entonces el Señor concluye: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sí, amados, de eso se trata, el juicio. Ese primer juicio es selectivo para irse o quedarse. Para irse o quedarse. El 50% de la iglesia vive de manera insensata, vana, superficial, irresponsable, acomodada, camuflada en el mundo. Son muy parecidos a los del mundo. El otro 50% vive amoldado a la voluntad del Señor y plegado a la iglesia del Señor, al banco de Dios. Ese 50% nos iremos en el nombre de Jesús. Nos iremos. Ahora, sabemos lo que va a pasar con el 50% que se queda. El 50% que se queda, dice por allá Apocalipsis 12 y 13, pues va a padecer lo mismo que los incrédulos: torturas, persecuciones, ataques, inclusive se les va a asesinar por creer en Jesús. Algunos serán detractores, se retractarán de la fe y se condenarán. Se llama apostasía. Pero los que nos vamos, ¿qué pasa con nosotros? Los que nos vamos, sea que hayamos muerto y seamos resucitados para levantarnos con Jesús, dice 1 Tesalonicenses 4, o sea que estemos vivos y seamos transformados. Dicen allá en el 24: el uno será tomado y el otro será dejado, la mitad. Sea que estemos vivos y nos desaparezcamos, dice 1 Corintios 15, 51 y 52, en un abrir y cerrar de ojos, estando vivos nos vamos. Los que se quedan padeciendo y arriesgando su vida o su fe. Los que nos vamos, ¿qué pasa con eso? Pues bien, en Mateo 25, capítulo 25, versículo 14 en adelante, comienza o sigue explicando lo que sucederá a renglón seguido con los cristianos raptados. Los cristianos levantados para ser guardados de la ira, dice 1 Tesalonicenses 1:10, que los cristianos genuinos seremos guardados de la ira, del día de la ira. Sin embargo, dentro de los cristianos que nos vamos, también hay rangos. También hay personas que no. Algunos dicen que es continuación de la explicación de las 10 vírgenes, o sea, del 100%. Pero observemos que hay buenos y hay malos. Si lo tomamos como que es la parábola de los que se van y se quedan, es válido,
Y si lo tomamos, la parábola de los talentos, como los que nos vamos, pues es necesario que lo veamos en detalle. Dice el 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Miremoslo. Eso es el reino de los cielos. ¿Quién es el hombre? Jesús. ¿Cuándo se fue? Cuando resucitó, pero dejó la iglesia y nos fue reclutando poco a poco y nos entregó sus bienes, su palabra, la unción, la iglesia, la revelación, la iluminación, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y a unos, porque es así, a unos creyentes les dio 5 talentos. Hay quienes tienen una serie de habilidades, destrezas, oportunidades y también bienes. A otro 2 y a otro 1. A uno 5, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. El que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es decir, el que tenía dones, habilidades y destrezas y bienes, es interesante. Tienen una tendencia, o tenemos una tendencia, a que si nos da más invertimos. Es decir, invertimos en el banco, en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, que es el banco de Dios. Y allí entregamos todos esos dones y habilidades y destrezas dentro del seno de la iglesia, aparte de que devolvemos los diezmos del Señor y le dedicamos tiempo al Señor en su seno. Y fue y ganó otros 5 talentos, afectó muchas vidas positivamente, enseñó, formó, participó en la formación de otros hermanos, ayudó a ganar a otros cristianos, a otras personas para Cristo más bien. Y también el que había recibido 2, también fue y ganó 2. Un poco menos había recibido y también sirvió a Dios. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor en la tierra. Es decir, cogió los dones, habilidades y destrezas y lo que hizo fue utilizarlos para su bien material, terrenal, económico. Cavó en la tierra. Tierra es dinero. Y escondió los saberes de Dios únicamente para su provecho, y no quiso ni enseñar, ni evangelizar, ni discipular, ni apoyar, ni aportar, ni nada. Con todo y que no hizo maldad. Pero después de mucho tiempo llegó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es el milenio. Entra en el gozo de tu Señor. Los buenos siervos, los siervos abnegados. Siervo quiere decir convertido de verdad. Note que este es el juicio de los siervos, porque al mal siervo también lo llama siervo, es decir, creyente, convertido y salvo. Pero este siervo, que es servidor de Dios y de los hermanos en el pueblo de Dios, estos son, personas útiles. Buen siervo y fiel, bueno de corazón y fiel en la permanencia, útil. Sirves y ahora se te va a dar mucho más para que administre el mundo y el reino de Dios, el reino de los cielos. También llegó el de 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Buen corazón y fiel. Pero llegó el que había recibido 1
Señor, dice, te conocía que eres duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Imagínese este creyente atrevido, evalúa y cuestiona al Señor. Y dice, yo no tengo que evangelizar, yo no tengo que discipular. Eso es maluco, eso es duro, eso es difícil. Yo no tengo que diezmar. Dice, por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le dijo, siervo malo, mal corazón y negligente, perezoso. Te esforzaste allá afuera, pero no te esforzaste en la obra de Dios. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, haber puesto los recursos que yo le di dentro del banco del Señor en la iglesia. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así que el cristiano perezoso, tedioso, el cristiano inútil, le va a ser quitado aún lo que tiene. Y luego dice, y el siervo inútil, creyente, pero que no hizo aporte alguno para la iglesia, échenle en las tinieblas de afuera. No dice que al infierno, no dice que lo condena, no pierde la salvación. Si ustedes comparan ahí mismo, ahí mismo en el capítulo 25, ¿no? Noten en el capítulo 25, ahí mismo en el versículo 41, dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esas palabras no se las dice al siervo malo, no se las dice, porque las del 41 es para no creyentes, un tipo de no creyentes malos, pero del mundo. Pero al siervo inútil, el versículo 30, observen, dice, echadle en las tinieblas de afuera. No es al infierno preparado para el diablo. Las tinieblas de afuera, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, arrepentimiento tardío. ¿Ya para qué? Dos interpretaciones caben. Una, ¿cuáles son las tinieblas de afuera? O simplemente está ampliando, decíamos al principio, lo de las vírgenes. Esas tinieblas quiere decir la tribulación. Se van a quedar, tienen que quedarse en las tinieblas, en la tribulación, siendo creyentes. Son las vírgenes necias y van a llorar y van a crujir los dientes de angustia. La otra interpretación es que es el juicio de los creyentes que ya nos fuimos y no entran a las bodas del Cordero. Se quedan afuera de las bodas en los cielos, sin participar de la gran fiesta de Dios. Serán raptados, son siervos creyentes, son siervos salvos, por eso son siervos, pero fueron inútiles, no fueron malos ni perversos, no fueron incrédulos, no fueron lejanos, eran siervos, pero fueron inútiles, malos resultados o ningún resultado. En cualquier caso, si es parte de los ya raptados, pues se quedarán fuera de las bodas. Y si no son parte de los ya raptados, sino que son parte del 50% que se quedarán en la gran tribulación, en las tinieblas de afuera. En cualquier caso, esas vírgenes son todos los cristianos, esos siervos son todos los cristianos. Hay buenos y hay malos, y los malos, sea que se queden en la tribulación, o sea que llegando arriba se queden fuera de las bodas del Cordero, en los cielos salvos, pero fuera de la fiesta, es muy triste la condición. Hay una exhortación allí del Señor
a que nos convirtamos en siervos útiles, verdaderos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, sabemos que estos tiempos son tiempos críticos, cruciales, determinantes. Sabemos, Señor, que todas las señales están dadas para que tú recojas tu iglesia. Estamos a puertas de ver la reconstrucción del templo de Jerusalén, en donde tú morarás allí, y entonces la iglesia será tomada a los cielos. No queremos, Padre, quedarnos como las vírgenes necias en la tribulación y en la gran tribulación. No queremos ser tratados como siervos inútiles, quedándonos en las tinieblas o sin poder entrar a las bodas del Cordero. Queremos, Padre Santo, realmente ser levantados dignos de ser galardonados y coronados y también dignos de participar en las bodas gloriosas, portentosas, en la superfiesta celestial de las bodas del Cordero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.